En el corazón de Guayaquil se alza un testigo silencioso de siglos de historia, fe y arte, la Iglesia San Francisco de Guayaquil. El presente documental tiene como objetivo rescatar y difundir el valor histórico, cultural y religioso de la Iglesia de San Francisco de Guayaquil, o también conocida como Nuestra Señora de los Ángeles, uno de los templos más emblemáticos del centro de la ciudad. A través de imágenes, testimonios y narración, se busca mostrar cómo este sitio ha sido testigo de los principales acontecimientos sociales y espirituales desde la época colonial hasta la actualidad. Contexto histórico. Fundación. La iglesia de San Francisco fue una de las primeras construcciones religiosas de Guayaquil. Fue levantada por los frailes franciscanos en el siglo XVII, alrededor del año 1702. Aunque sus orígenes como misión franciscana datan de décadas antes, su ubicación original fue en la zona conocida como Ciudad Vieja, cerca del río Guayas, en un punto estratégico para evangelizar a los pobladores. Reconstrucciones. La iglesia ha sido reconstruida en varias ocasiones a lo largo de su historia. La más importante ocurrió tras el gran incendio de 1896, que la destruyó casi por completo. Gracias al apoyo de la comunidad, fue reedificada en el año 1899 y 1902 con una nueva fachada, torres y altares estilo gótico. En 1956, el ingeniero Modesto Luque reconstruyó la estructura actual, representando el diseño original del siglo XIX. En tiempos más recientes, la iglesia inició trabajos. Se iniciaron nuevas labores de restauración por daños estructurales, lo que demuestra la constante necesidad de conservar este valioso patrimonio histórico y religioso de Guayaquil. Importancia en Guayaquil. La iglesia de San Francisco es la tercera más antigua de la ciudad y constituye un símbolo de catolicismo en Guayaquil. Es considerada una reliquia histórica y un atractivo turístico, visitado tanto por fieles como quienes admiran su arquitectura y valor patrimonial. ¡Qué importante trayectoria! Es increíble cómo esta iglesia ha resistido tantos años y sigue siendo un ícono para la ciudad. Gracias por esa introducción tan clara, vale la pena enfatizar un poco. La iglesia fue fundada en 1702 por los frailes franciscanos. Su estructura original era de madera y bareque. Ahora pasemos a conocer más sobre su historia, desde la arquitectura, junto a nuestra compañera Pelli. Historia de la Iglesia de San Francisco. La Iglesia de San Francisco tiene sus raíces en los inicios de Guayaquil, poco después de la fundación de la ciudad en las primeras décadas. Los frailes franciscanos llegaron y se asentaron cerca de donde hoy se encuentra la iglesia. Su primera construcción fue una sencilla capilla hecha de madera y barenque, materiales típicos de la zona gracias a la gran cantidad de árboles y caña gradúa. El primer espacio fue fundamental para enseñar la fe y cómo pudo su encuentro para la pequeña comunidad desde entonces. A medida que Guayaquil crecía y los franciscanos se establecían con más fuerza, se vio la necesidad de construir una iglesia más grande y que perduraría todo el tiempo. Así, a mediados del siglo XVIII, comenzó la edificación de un templo de mampostería, empleando materiales más resistentes y métodos de construcción más complejos. Esta fase representó un importante progreso en la manera de construir edificios religiosos en Guayaquil. Su arquitectura
estructura, en la fase inicial, la capilla presentaba una arquitectura muy simple. Pensaba para el clima cálido y humedad de la región y construida con los materiales que se encontraban fácilmente. Es probable que tuviera una forma rectangular básica, con paredes hechas de barenque, una técnica que consistía en entrelazar caña gradúa y se cubriría con barro. El lecho seguramente estaba pues con las hojas de palma y paja. Los materiales ligeros y disponibles que tenían en ese entonces. Un dato curioso es que destaca su altar de mármol con molduras de pan de oro, lo que le confiere un aire de majestuosidad. En sus remodelaciones y ampliaciones durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la iglesia de San Francisco pasó por diversas transformaciones y creció en tamaño para dar cabida a más fieles y seguir las nuevas tendencias, un diseño arquitectónico. Estas obras tenían como objetivo hacer más bello y moderno el templo original. En estas fases de renovación se sumaron elementos de los estilos neoclásico y ecléctico, que eran los más populares en la arquitectura de ese tiempo. La fachada recibió adornos como cornisas, pilastras y frontones. Es probable que se haya hecho más anchas las naves laterales, se hayan construido nuevas capillas o se hayan cambiado la zona del altar principal. Aunque se seguían usando materiales tradicionales como el ladrillo y el calicanto, también se empezaron a emplear materiales más modernos como el cemento para arreglos y nuevas construcciones. Los techos seguramente continuaron siendo de teja y aunque es posible que se reforzaban las estructuras de madera que los sostenían. El paso de los años y el clima húmedo y cálido de la zona causaron daños en la iglesia de San Francisco. Por eso en las últimas décadas del siglo XX y en el presente siglo XXI se han realizado trabajos importantes de restauración y conservación para mantener su valor histórico y su arquitectura. Estas obras se han enfocado en arreglar los problemas de la estructura, para fortalecer los materiales originales y recuperar los detalles decorativos. Las restauraciones actuales se han centrado en mantener las técnicas de construcción y los materiales originales tanto como ha sido posible. Se han llevado a cabo trabajos de limpieza y fortalecimiento de los muros de mampostería. Se han arreglado los techos, se han tratado los problemas de humedad y se han restaurado elementos artísticos como los retablos y las imágenes. En ciertas ocasiones se han empleado materiales modernos para hacer más fuertes las estructuras. La iglesia de San Francisco es un claro ejemplo de cómo ha cambiado la historia y la arquitectura de Guayaquil, mostrando los materiales y la forma de construir cada periodo. ¡Wow, compañera Peggy! ¡Qué enriquecedora información! Es increíble cómo la arquitectura puede hablar por sí sola. Conviene remarcar que, a lo largo de su historia, esta iglesia ha cambiado de forma, pero no de esencia. Hoy en día destaca por su estilo neogótico, con torres gemelas, vitrales, arcos ojivales y una fachada que impone respeto. En el interior encontramos un altar de mármol, columnas elevadas y capillas laterales que reflejan solemnidad. Cada rincón tiene intención, fue pensado para inspirar reconocimiento y transmitir
espiritualidad a través de la forma y la luz. Y hablando de lo que habla sin palabras, vamos ahora con la compañera Evelyn, quien nos explicará el lenguaje simbólico de la iglesia, su iconografía religiosa. Iglesia San Francisco de Guayaquil es mucho más que un monumento. Es el espacio donde nuestra fe, el arte y la historia convergen a través de su rica iconografía. Desde el momento que ingresamos, somos recibidos por la majestuosidad de su nave central y sus dos naves laterales, las cuales nos conducen hasta la mirada de un imponente altar, el cual está cubierto de pan de oro, un verdadero epicentro visual y espiritual del templo. El altar mayor está flanqueado por 6 hornacinas, las cuales son cuidadosamente labradas en la pared, albergando esculturas de grandes santos fundamentales para la tradición franciscana y su devoción local. Estas figuras no solo representan la espiritualidad de la orden, sino que también transmiten valores de humildad, sacrificio y servicio. En conjunto, estas esculturas, las cuales datan desde los siglos XVIII y XIX, destacan por ser realizadas por reconocidos artistas como son Alvarado y Figueroa, conocidos por ser autores del célebre Descendimiento de la Cruz, una de las piezas más valiosas del recinto. Expertos en el arte sacro coinciden en conjunto que la iconografía de esta iglesia cumple una doble función. Por un lado, sirve como una herramienta catequética en los cuales educan a fieles a través de sus imágenes, quienes narran episodios bíblicos y vidas ejemplares. Y por el otro, es un testimonio de la función cultural que caracteriza al arte colonial ecuatoriano, donde se mezclan influencias europeas, indígenas y locales. Esto así lo explica un historiador, en la cual su presencia de columnas salomónicas, ornamentos, bárracos y detalles neogóticos, en conjunto con la utilización de materiales locales, como son la madera, la piedra volcánica, nos reflejan el sincretismo y la creatividad de los artesanos guayaquileños. Su luz natural, que se filtra por los hermosos vitrales coloreados, nos añade una dimensión simbólica al espacio. Ilumina las imágenes y altares, creando una atmósfera de recogimiento y contemplación. Se puede decir que entre sus devociones más populares destacan las imágenes de Jesús crucificado y el Divino Niño, las cuales se encuentran situados en las partes laterales del templo, quienes atraen a numerosos fieles durante las festividades religiosas y las procesiones que se realizan. Cabe recalcar que su importancia iconográfica dentro del templo radica en la capacidad en conectar a la comunidad con su pasado, su identidad espiritual. Cada escultura y cada altar son portadores de historias, leyendas y tradiciones que han acompañado en generación a generación a los guayaquileños, consolidando a la Iglesia de San Francisco como un verdadero museo vivo de la fe y el arte. Nuestra iconografía no solo embellece el espacio, sino que dota de significado, convirtiéndolo en un referente a la memoria colectiva y el patrimonio cultural de Guayaquil. La iconografía de San Francisco de Guayaquil no es solo una manifestación tangible a la espiritualidad, la historia y el arte de la ciudad. Sus esculturas, altares y elementos simbólicos no solo van a enriquecer el patrimonio artístico, sino que también refuerzan el sentido de pertenencia y devoción a su comunidad, invitándonos a todos a nosotros a descubrir y valorar este legado único que ellos
nos brinda. Recordemos, aquí cada escultura, cada altar, cada oración murmura una historia, y esas historias reunidas siguen construyendo la identidad de un pueblo que no olvida el valor de su herencia. Gracias, compañera, por mostrarnos que a través de cada imagen hay toda una enseñanza de fe. Gracias por explicarnos cómo cada figura tiene un mensaje espiritual profundo. Es imprescindible destacar que la iconografía de la Iglesia de San Francisco tiene una fuerte influencia franciscana. Vemos elementos como la Cruz Tau y San Antonio de Padua. La imagen central es Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en el altar mayor, patrona del templo. Los retablos dorados, la escultura de los ángeles armados no solo adornan, sino que también enseña, protege y refuerza la fe visualmente. Ahora, para entender más a fondo esta conexión entre arte y espiritualidad, le damos paso a nuestra compañera Yamilexi. Más que un lugar de culto, este templo es un testimonio vivo de siglos de arquitectura, arte y fervor religioso, donde cada elemento refleja la profunda conexión entre la espiritualidad y la expresión cultural. Fundada originalmente en el siglo XVII y reconstruida varias veces por incendios y terremotos, la iglesia que hoy admiramos fue finalmente levantada a mediados del siglo XX, respetando los estilos históricos que lo caracterizaron. El estilo arquitectónico de esta iglesia es una armoniosa mezcla entre el barroco y el neogótico. Es un diálogo entre lo ornamental y lo vertical, entre la opulencia espiritual del barroco y la elevación hacia lo divino del gótico. Esta mezcla de estilos refleja la evolución de la fe en el tiempo y la manera en que distintas generaciones han reinterpretado la espiritualidad a través del arte. Al atravesar sus puertas, el visitante accede a un espacio solemne que despierta la reflexión y recogimiento. El altar mayor es una verdadera joya del arte sacro, ya que está elaborado de madera tallada y cubierto con pan de oro, una técnica heredada del periodo colonial. Este revestimiento no solo realza la belleza visual del altar, sino que también simboliza la gloria celestial y la luz divina que guía espiritualmente. Los retablos laterales contienen una rica iconografía, como decoraciones florales que evocan la fertilidad espiritual, figuras angelicales que representan la protección celestial y formas geométricas que aluden al orden divino del universo. Cada detalle está cargado y significado decorativo que busca guiar al fiel en su camino de fe. En el centro del altar destaca la imagen de la Virgen María, rodeada de santos y mártires que representan distintas virtudes cristianas. Estas imágenes no solo tienen un valor estético, sino también devocional y simbólico. Muestran modelos de vida, intercesores ante Dios y recordatorios hacia la presencia constante del cielo en la tierra. Todo en esta iglesia respira arte y significado, desde el púlpito hasta los confesionarios, desde los techos de madera labrada hasta los vitrales que filtran la luz. Incluso estos colores comunican. El dorado del oro representa lo sagrado, lo rojo el sacrificio y el azul a la esperanza celestial. La iglesia San Francisco ha sido testigo silencioso de la historia guayaquileña, donde ha presentado varios escenarios de celebraciones, oraciones y momentos que marcaron el pulso espiritual de la ciudad. Sus muros han escuchado sus rezos de generaciones y guardan en cada detalle y pintura fragmentos del alma de Guayaquil. La iglesia San Francisco de Guayaquil es mucho más que un edificio, es un símbolo cultural y espiritual.
es una obra de arte viva, donde el estilo, la iconografía y la devoción que entrelazan para mantener viva la memoria de un pueblo creyente, creativo y profundamente conectado con su herencia. Qué hermoso todo lo que nos compartió, compañera. Sin duda, el arte aquí toca el corazón. Acaba de señalar que el arte en esta iglesia no es tan solo para embellecer, sino para transmitir lo divino. El uso del dorado representa la gloria celestial. Los vitrales no solo decoran, también deja pasar la luz de forma simbólica, la luz de Dios que ilumina el templo. Las posturas de las esculturas, sus gestos y expresiones hablan de humildad, entrega y devoción. Todo en esta iglesia tiene un significado. Es una obra viva de donde la fe se expresa a través del arte. Y así como hay arte que inspira, también hay historias que conmueven. A continuación, escucharemos a la compañera Gislaine con algunas leyendas que aún viven en la memoria colectiva. Veamos una leyenda en la iglesia de San Francisco. En la historia de Guayaquil, la figura del Fray Juan Simplón destaca por su bondad y compasión, no solo hacia las personas, sino también hacia los animales. Su gran afición por las palomas lo llevó a construir un palomar en el campanario de la iglesia. Es posible que su dedicación a estas aves lo hiciera poco comunicativo, respondiendo con simpleza y aparentemente desinterés. Por este motivo, los habitantes lo llamaron con el apodo de Fray Simplón. Un día, en 1766, un violento temblor sacudió a la ciudad. La erupción del volcán Cotopaxi dejó el templo dedicado a San Francisco seriamente dañado, y su campanario enfrentaba el riesgo inminente de derrumbe. Frente a la urgencia del problema, Fray Simplón respondió con tranquilidad al corregidor, quien en ese entonces era el licenciado Martín Bruno Sojo. Yendo a hacer el recorrido de emergencia, se dio cuenta de lo que le había pasado a la iglesia. El fray con simpleza le dijo: Excelencia, todo sigue en orden. Vea cómo permanece intacto el refugio de mis palomas. La despreocupación del fraile irritó al corregidor, quien le concedió solo 3 semanas para reparar la estructura, o de lo contrario sería demolida. Con la fe inquebrantable, el fraile decidió pedir limosna, pero la ciudad tenía otras prioridades, pues los habitantes estaban ocupados en restaurar sus propios hogares. Apenas prestaron atención a su llamado. Además, su calma hacía difícil imaginar el verdadero estado de la iglesia. Terminada la primera semana, el fraile había reunido únicamente 3 monedas. Era algo insuficiente para su cometido. Sin inquietarse, encogió los hombros y declaró con confianza: Dios proveerá. Con estas monedas compraré el alimento para mis palomas. Y así lo hizo. Una noche, cuenta la leyenda, que se vieron muchas palomas yendo a dirección hacia el campanario, pues dicen que las palomas con sus pincos recogían las piedras y empezaron a armar la iglesia junto al campanario, tal y como si se tratara de un rompecabezas. Al amanecer, el corregidor le preguntó al fraile: ¿a qué santo le rezaste para construir en una noche la iglesia? El fraile solo le dijo: solo fueron ángeles disfrazados de palomas. La serenidad del Fray Simplón ante la adversidad, su amor por las palomas y su inquebrantable confianza en la providencia hicieron que su historia trascendiera, convirtiéndose así en una de las leyendas más memorables de esta iglesia. Este tipo de historias no son solo cuentos bonitos, son parte de nuestro patrimonio intangible,
como la del Fray Simplón, existen otras leyendas urbanas y rurales que conservan la memoria colectiva, como la Dama Tapada y Padre Almeida, la leyenda del Cerro Santa Ana. Contar estas historias es un acto de resistencia cultural, porque mientras sigamos recordándolas, el Fray Simplón seguirá alimentando a sus palomas y nuestras raíces seguirán vivas. Qué bellas leyendas. Escuchar fue como abrir un libro de tradiciones vivas. Gracias por recordarnos que el valor de este templo va más allá de lo visible. Es necesario subrayar que una de las leyendas más populares es la de Fray Simplón. También se han transmitido relatos de milagros, promesas cumplidas y apariciones. Esta historia refleja la relación emocional y espiritual de los fieles con este lugar, que muestran que esta iglesia vive también en la voz de su gente. Hola, bienvenidos a esta entrevista que hemos estado esperando con muchísima emoción. Y hoy por fin llegó el gran día. El párroco nos ha abierto las puertas de su tiempo y de su espacio. Y hemos venido hasta donde él se encuentra. Acompáñanos. Hola, me siento muy feliz y contenta porque al fin miembro de la iglesia nos ha aceptado nuestra entrevista. Muy buenas tardes. ¿Nos podría decir cuál es su nombre completo y qué representa actualmente la iglesia? Sí, puedo decir. Mi nombre es Leonardo García y yo represento en el párroco de la iglesia San Francisco de Guayaquil. Como primera pregunta tenemos ¿cuál es la historia detrás de la fundación de la iglesia de San Francisco de Guayaquil? Fue fundada en 1702 por franciscanos tras incendios y ataques piratas. Como segunda pregunta tenemos ¿cómo ha evolucionado la arquitectura a lo largo de los siglos? La iglesia ha pasado por varias reconstrucciones, pasó de ser de madera a una estructura neoclásica con elementos góticos. ¿Qué elementos destaca en su interior y cuál es su significado? Destacan cruces franciscanas, santos, vitrales, simbolizan fe y humildad. ¿Existen leyendas o relatos relacionados con la iglesia? Sí, se cuentan historias sobre túneles secretos usados por los frailes y que la iglesia sobrevivió milagrosamente a varios incendios, lo que aumentó su valor simbólico para los fieles. ¿Cómo ha influido la iglesia en la comunidad y en la identidad cultural de Guayaquil? Ha sido centro espiritual, social y símbolo patrimonial de la ciudad. ¿Qué técnicas artísticas se utilizaron en la ornamentación de la iglesia? Se utilizaron talladas en madera, trabajos en pan de oro, pinturas religiosas, murales, vitrales importados y estructuras decorativas en estilo gótico y neoclásico. Como última pregunta, padre, tenemos que ¿cuál es la importancia de la iconografía franciscana en la iglesia? Refleja la espiritualidad franciscana, pobreza, amor y servicio al prójimo. Muchas gracias, padre, por aceptarnos esta entrevista. Aquí finalizamos la entrevista con nuestro padre. Que rece por nosotros. Es un placer. Y bueno, después de tanto buscar, insistir, preguntar, esperar y volver a preguntar y volver a esperar, lo logramos. Conseguimos la entrevista del padre Leonardo García y aunque parezca exagerado, sentimos que fue como encontrar un tesoro escondido. Entre risas podemos decir que esta entrevista fue casi una misión franciscana, porque fuimos con fe, sin perder la paciencia y con el celular en mano como una buena producción estudiantil. Y al final, lo que recibimos fue mucho más que respuesta. Nos compartió palabras llenas de historia, de espiritualidad y sobre todo de amor por esta iglesia. Fue una conversación sencilla, pero muy significativa, de esas que te hacen decir, esto vale la pena compartirlo. Así que aunque tardó, valió cada minuto de espera, porque cuando alguien habla desde el corazón se nota.
y eso fue exactamente de lo que vivimos ese día. Gracias, Padre, por su tiempo y gracias a ustedes por acompañarnos en esta parte especial del recorrido. En conclusión, la realización de este documental histórico e iconográfico sobre la Iglesia San Francisco de Guayaquil ha representado un valioso aporte para la recuperación, difusión y comprensión del significado profundo que tiene este templo dentro de la historia y la identidad de la ciudad. Más allá de ser un espacio de oración y ritual religioso, la Iglesia San Francisco se rige como un testimonio vivo de la evolución cultural, arquitectónica y espiritual de Guayaquil a lo largo de los siglos. Este trabajo audiovisual ha permitido evidenciar la relevancia de este monumento patrimonial y abrir nuevas puertas hacia el reconocimiento de su valor simbólico, estético y comunitario. Ubicada en pleno centro histórico, la Iglesia San Francisco ha sido testigo de innumerables episodios que han marcado el devenir de la ciudad. Fundada originalmente en la época colonial, su existencia se ha visto atravesada por diversos acontecimientos, desde incendios devastadores hasta múltiples reconstrucciones. Sin embargo, en lugar de desvanecerse en el olvido, este templo ha renacido una y otra vez, transformándose con el tiempo y adaptándose a los nuevos contextos sociales, arquitectónicos y espirituales. Esta capacidad de resiliencia refleja no solo la fortaleza del edificio, sino también el profundo arraigo que tiene en el corazón de los guayaquileños, quienes han contribuido activamente a su conservación y restauración. Uno de los aspectos más destacados del documental es la manera en que expone el proceso de transformación arquitectónica del templo. En sus inicios, la iglesia fue construida con materiales sencillos como madera y bahareque, reflejando las limitaciones técnicas y económicas de la época. Posteriormente, tras sucedidos incendios y catástrofes, fue reconstruida con materiales más resistentes y se incorporaron estilos arquitectónicos que respondían tanto a influencias europeas como a las necesidades locales. En su forma actual, la Iglesia San Francisco presenta una mezcla ecléctica con predominancia neogótica, lo que le otorga una apariencia majestuosa y definitiva dentro del paisaje urbano de Guayaquil. Cada una de las transformaciones no solo embelleció el edificio, sino que también narró nuevas formas de interpretar la fe y el arte religioso en la ciudad. Otro punto fundamental del documental es el análisis iconográfico que se realiza del interior del templo a través de un cuidadoso registro audiovisual y fotográfico. Se destacan elementos artísticos de incalculable valor, con sus altares, retablos, esculturas y ornamentos en pan de oro. Estas obras no son meros adornos, sino verdaderos portadores de significados simbólicos que enriquecen la espiritualidad del espacio. Las imágenes de santo, las representaciones bíblicas y los elementos franciscanos permiten una lectura profunda del sentido religioso. Especial mención merece la leyenda del Fray Simplón y sus palomas, una historia local que ha sido transmitida de generación en generación y que representa la conexión entre la vida cotidiana, la tradición oral y el simbolismo cristiano. Este componente iconográfico no solo aporta el conocimiento artístico del templo, sino que también constituye una herramienta educativa para la comunidad. El documental, al mostrar con detalle estos elementos, se convierte en una fuente de aprendizaje sobre la simbología cristiana, el arte sacro y la religión de la ciudad. De este modo se promueve una valoración más profunda y consciente del patrimonio
cultural, en especial entre las nuevas generaciones, quienes muchas veces desconocen la riqueza que se esconde tras los muros de estos monumentos históricos. En este sentido, el proyecto no se limita únicamente a registrar el pasado de la Iglesia San Francisco, sino que también se proyecta hacia el futuro, al difundir su valor arquitectónico, artístico y espiritual. Se fomenta el turismo cultural, una herramienta clave para la sostenibilidad del patrimonio. La Iglesia San Francisco puede y debe ser entendida no solo como un sitio de culto, sino como un punto de encuentro para el arte, la historia y la identidad guayaquileña. Su promoción como atractivo turístico puede contribuir al desarrollo económico del centro histórico y su rehabilitación urbana, siempre que se mantenga un enfoque responsable y respetuoso de su carácter sagrado. Asimismo, el documental propone una reflexión necesaria para la conservación del patrimonio tangible e intangible. La Iglesia San Francisco no es solamente un edificio de valor material, es también un espacio lleno de memorias, prácticas religiosas, expresiones culturales y vínculos comunitarios. Preservar este patrimonio implica proteger tanto sus muros como sus significados. Implica cuidar las leyendas, las devociones, las fiestas religiosas y todos aquellos elementos que hacen de este templo un lugar vivo, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazan. Finalmente, este trabajo audiovisual constituye una invitación abierta a toda la ciudadanía para consumir un rol activo en la defensa y difusión del legado histórico y religioso de Guayaquil. Conservar la Iglesia San Francisco no es una tarea exclusiva de las autoridades o de los especialistas. Es una responsabilidad compartida para todos aquellos que valoran la historia, cultura y la identidad. Este tipo de proyectos despiertan conciencia, fortalecen el sentido de pertenencia y generan orgullo por lo propio, elementos fundamentales para construir una sociedad que respete y celebre su diversidad y su memoria. En conclusión, la Iglesia San Francisco representa mucho más que un templo antiguo en el centro de Guayaquil. Es un símbolo de resistencia, de arte, de fe y de identidad. Es un lugar donde se cruza el pasado y el presente, la espiritualidad y la cultura, la tradición y la renovación. Gracias a este documental histórico e iconográfico se ha logrado rescatar y visibilizar su enorme valor, reafirmando la importancia de conocer, proteger y valorar nuestro patrimonio. Solo así podremos garantizar que este legado permanezca vivo para las generaciones futuras. Gracias. Muy buena información de cada una de nosotras. Para concluir, podemos decir que la Iglesia San Francisco de Guayaquil no es solo un templo, sino un símbolo de fe, de historia, de memoria y de cultura. Con este proyecto hemos aprendido que velar con otros ojos, no como un edificio viejo, sino como un testigo silencioso del pasado, del tiempo y la evolución de su gente. Que esta exposición nos sirva para reconocer y valorar el patrimonio que aún vive entre nosotros. Muchas gracias. Este proyecto fue un verdadero trabajo en equipo. ¿Y qué equipo? Y aquí va el reparto. Penji Molina, Evelyn Peñafiel, Yamilexi Cedeño, Islaine Rodríguez, María González y quien les habla, María José Álvarez. La Iglesia San Francisco de Guayaquil hoy sigue siendo un punto de encuentro entre lo sagrado, lo histórico y lo humano. Este trabajo es una pequeña forma de honrar, de contar su historia y de invitar a más personas a mirar hacia ella con respeto, curiosidad y amor.